Es una historia muy fuerte, muy intensa, extremadamente intensa. Hay traición, hay pasión, hay amor, hay desencanto, hay pecado. Cuéntame en pocas palabras cómo describes la experiencia. Increíble, para mí ha sido una escuela esto. Yo lo tomé así, o sea, digo, qué padre, porque yo esto lo tomé, esto va a ser un taller intensivo los próximos 6 meses. Es una historia que yo veo de lucha, es una historia que yo veo de fuerza, de pecados. No es fácil, no es una telenovela sencilla. Empieza y tal vez el primer capítulo o el segundo capítulo empieza tal vez como una telenovela tradicional, pero agarra una fuerza impresionante en cuanto empiezan a suceder muchísimos acontecimientos a todos los personajes. Es una historia maravillosa, es una historia donde la mujer lucha, ¿no? Por ella misma, donde al principio puede estar pisoteada, puede estar sobajada. Y en esta historia después tornan y entonces toman esta fuerza. La lujuria, el sexo, la gula, la pasión, la soberbia, la mentira, todos los personajes. Se salvarán los niños tal vez y se salvará uno, ni el sacerdote. Y toca temas candentes en la sociedad. O sea, los pecados, aquí va a pecar todo el mundo de cierta manera. ¿Y qué pecado va a tener cada uno? ¿De qué va a tratar? Entonces, lo interesante es que el público se va a ver reflejado en cada uno de los personajes, en cada historia, en cada... todos vamos a encontrar alguno al que nos identificamos, ¿no? Porque además todos son personajes muy intensos, muy fuertes, muy apasionados, porque para mí la palabra clave de toda esta historia es la pasión. Nadie se salva en esta historia. Y creo que es lo que va a mantener al televidente pegado a su televisor, porque sí hay muchos pecados, pero todo parte de la historia de amor entre Elsa y Andrés. Elsa interpretado por mi querida Okajin, en que hemos hecho un gran equipo los dos. Ellos se ven a escondidas, ella trata de saltarse la clase para verlo, entonces ese momento de verse quizás solo es de 45 minutos, se tienen que aprovechar esos 45 minutos y eso hace que haya una pasión desbordada. Y lo que va a suceder es que los van a descubrir en cierto momento y empieza la locura en esta historia. Todos se ven envueltos en tomar decisiones por el miedo que le tienen al personaje que hace Armando Quiroga, que es Jorge Salinas, que es Armando Quiroga, porque es un personaje que los tiene a todos sometidos no por el dinero, sino por el miedo que les inyecta. Cuando supe que iba a estar Jorge Salinas, que es un actor al que profesionalmente admiro desde hace muchos años, y sabía que iba a ser el villano de esta historia, villano igual a casi diablo en este pueblo de San Juan, yo dije, no, esto viene con todo. Híjole, llegarle a los zapatos a Jorge Salinas, que cuántos años tiene de carrera, ¿no? Creo que desde ahí empecé a temblar. Y ha sido muy, muy rico porque Jorge es un actor que está presente todo el tiempo. Entonces, la escena puede decir una cosa y el marcaje puede decir otra. Pero a la hora de la toma, Jorge le gusta regresarte al presente. Es muy fácil para nosotros los actores aprendernos cómo vamos a reaccionar. Y las reacciones no se pueden simplemente cuadrar y ya, eso tiene que fluir. Y Jorge es muy experto en hacer eso. Un actor de su categoría que ha hecho tantísimos trabajos tan maravillosos, decide emprender este proyecto y ponerle ese sello personal a un personaje que ya existió, pero que tiene una historia grande y profunda que contar. Es un reto mayor y te entra la vanidad, el ego, la soberbia como actor y dices tú, yo quiero eso, ¿no? Así que yo tomé este reto eh, pensando en que el personaje de Armando Quiroga es un personaje carente de amor propio, de inteligencia emocional, es un personaje con muchos miedos, muchos temores, muchos demonios, y que en base a eso yo podía construir algo diferente. Porque aquel personaje que no le tiene miedo, él lo elimina. Claro. Todos los personajes que por alguna razón lo enfrentan, él los elimina. Y aquí el reto para mí sería hacer un antagonista sin serlo, sino más bien ser un personaje humano, lleno de defectos, de inseguridades, y que la única cualidad malograda en su vida
sea el amor. Hacer un personaje de una villana que no sea ñaca ñaca, que son, ya sabes, así de villano reventón, de una villana que puede ser celos, pero aunque pueda estar medio loca, histérica por acá, no va a estar gritando, que es una alcohólica, pero que no va a estar así, que no hay clichés como tal. Es una villana que no grita, que está contenida, que todo lo que le pasa, y mira que a Sabine esto le afecta mucho, no lo puede explotar. Mi personaje sí es bueno, sí traté de ponerle muchos defectos. Porque entonces, si no los pones, la gente no se identifica o no tiene empatía o no se conecta. Entonces, sí, mi personaje, y lo vas a ver que de pronto es gruñón y de pronto está bien y está feliz. Y fui muy cuidadoso en de pronto una escena donde aparentemente no pasaba nada, hacer que estuviera cansado, porque cabe mencionar, soy doctor. Y entonces los doctores, pues por lo regular están muy cansados, trabajan muchas horas. Un poco lo que te dije hace rato, trato de complicarme la vida. ¿Qué has aprendido de este personaje después de tantos que has He aprendido que cada día me he vuelto mejor actriz y más exigente conmigo misma. Que pensé que había cosas que no podía hacer y las estoy logrando. Y que es un personaje terriblemente difícil, que me exige no nada más físicamente, sino mentalmente, que pensé que no iba a poder. Llega un momento en que digo, esto no puedo, y me ayudan y lo logro. Aquí no se salva nadie, como dicen por allí, que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. En esta historia nadie tira la primera piedra, ni la segunda, ni la tercera, ¿o no? Aquí tú caminas por el pueblo San Juan y piedras no hay, porque pecadores son todos. ¿Cuál sería ese pecado que cometemos los seres humanos a menudo, pero que si no lo cometiéramos, esta humanidad, nuestra humanidad, sería un mejor lugar? Pues yo creo que todos, la neta, porque todos somos unos pecadores. La sociedad que vivimos actualmente está llena de tentaciones por todos lados, incluidos estos aparatos nuestros, donde tenemos la decisión de qué ver, y a veces vemos cosas o que nos invitan a ser avariciosos, a ser lujuriosos, y que todos, yo creo, muy en el fondo tenemos esa parte bonita de gente, de nobleza, de valores que nos enseñaron, pero pareciera que nos invitan todos a, los valores no son buenos, los valores no sirven, sé malo, sé atrevido, sé rebelde, y yo creo que todo parte de los valores. Cuando tienes eso bien inculcado en tu casa, no hay manera de que te los muevan. El reto está en el balance, y que ojalá la balanza se vaya más a valores y una tentación por allá de vez en cuando. Hoy la humanidad carece de empatía. Nos es muy difícil ponernos en los zapatos del otro. Es muy fácil para nosotros juzgar a una cantante que en su arte se desquita y habla y saca lo que tiene dentro, y eso es un tema de conversación. Nos es muy fácil no ponernos en los zapatos del otro. Para todo opinamos, para todo juzgamos. Somos muy buenos para eso, pero nos falta mucha empatía. Yo creo que ese es nuestro mayor pecado. La soberbia es el peor de todos. Es el pecado más conveniente para Lucifer. Es el pecado con el que el humano tropieza más seguido. Cuando te empiezan a adular, a decir cosas bellas, y comienzan a creértelas y te comienzas a inflar y a subirte en tu ladrillo, es cuando viene el golpe. El mundo está lleno de envidia y de avaricia. Entonces, fíjate que los demás pecados hasta se hacen mínimos o infantiles al lado de estos dos. Realmente el ser humano está muy lejos de la perfección como individuo, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano tiene a Dios y al diablo dentro. El problema es hacer pesar más a Dios que al diablo. De eso se trata la vida. En el ego y en el amor propio. Y en la vanidad y en la envidia. Creo que ese es uno de los pecados más horribles, el desear lo de los demás, el envidiar, el criticar. La ira y la avaricia y la envidia pueden llevarte, esos tres en conjunto, a lugares insospechados, a acabar con el mundo. Nos traicionamos a nosotros mismos, porque cuando te traicionas a ti mismo, entonces le abres la puerta a todos los otros pecados. Para César Évora, ¿cuál sería ese pecado que, de tener la oportunidad de que se le perdone, usted quisiera ser redimido? Muy fácil. La gula.
Yo me voy a perdonar a mí misma por la gula que no paro de comer la feria. ¿Cuál sería un pecado? Pues ya ahorita ya no, ya me volví muy aburrida, pero yo creo que el peor pecado es comprar zapatos. Ah, ¿verdad? Vanidad. Vanidad. Yo creo que de pronto el ser demasiado perfeccionista, ese es, yo creo que mi peor pecado, el de pronto exigir demasiada perfección o exigirme a mí demasiada perfección. Un pecado que a ti te gustaría que te perdonaran, ¿cuál sería? El que se me viene actualmente es la pereza. ¿Por qué? Argumento mi respuesta. Porque a veces soy muy perezoso para responder mensajes, ¿sabes? O se me va la onda y pues finalmente vivo en México, muy alejado de mi familia. Entonces sí ha habido momentos en que, como con mi trabajo, que es bastante arduo, te la pasas de repente encerrado en un set mucho rato, me desprendo. Y eso creo que es un pecado. Me gustaría tener todavía más cercanía a pesar de la distancia. Los hombres comemos mucho para mantener nuestro peso y si es que si no como voy a enflacar y aquí hay muchas horas de trabajo y me gusta verme bien, aunque no soy tan vanidoso, me gusta verme bien, entonces pues hay algo ahí de vanidad y de gula. Esas dos están ahí como ligadas. ¿Cuál es ese pecado que sientes que te gustaría que te perdonaran? Cuando era adolescente, le contaba muchas mentiras a mis papás. Llevé una mentira a su máximo esplendor porque yo tenía un novio que no era de mi ciudad, entonces yo quería vivir cerca de mi noviecito. Bueno, hice que mis amigas fueran y me rayaran el coche, aventaran huevos a mi casa como para hacerles creer a mis papás que en la ciudad donde yo vivía ya nadie me quería, entonces que mi vida corría peligro y me tenían que mandar fuera de la ciudad. A ese nivel de psicopatía llegué en mi adolescencia, porque claro, una por amor hace lo que sea. Eso, porque además hoy en día que ya estoy casada, ese noviecito fue cero relevante en mi vida y mi papá no está, yo digo, mira qué tonta fui, uno no valora lo que tiene ahí. Hubiera vivido 6 meses más en casa de mi papá, hubiera, no sé, qué experiencias hubieran existido en esos 6 meses. Entonces ese pecado, perdóname Diosito, porque sí, me pasé. Ayúdame a completar esta frase para terminar la entrevista. Por favor, Diosito, perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestro público se va a volver tan fanático de nuestra telenovela que va a dejar sus pendientes todas las noches. Te necesitamos con urgencia. El mundo está cada vez peor. ¿Dónde estás, Diosito? Ya perdónanos. ¿Qué tenemos que hacer? Diosito, por favor, ayúdame a perdonarme. Ayúdame a aceptar y a corregir mis pecados. Si yo me perdono, puedo crecer. Si todo el mundo ha cometido pecados, que es normal además, los invito a que no se pierdan Perdona nuestros pecados. Una historia de amor, de pasión, de celos, de envidias, de avaricia, de egoísmos, pero una historia profundamente humana. A todos los espectadores de Al Estrellato, no los invito a ver la telenovela, los invito a pecar con nosotros en Perdona nuestros pecados por las estrellas y que se enamoren del personaje que ustedes quieran. Al Estrellato, ¿cómo están? Yo soy Uca Giner. Gracias, Ale, por tu espacio. Por favor, no se pierdan Perdona nuestros pecados. Esta maravillosa historia con grandes actuaciones, un libreto fenomenal, exquisito. Un proyecto donde se van a salir de todo lo que puedan estar viviendo, donde van a estar así con el alma en un hilo, van a estar queriéndonos matar a unos y amando a otros. 120 episodios, todos cargados de mucho melodrama, mucho. Y no hay ninguno flojo, ¿eh? En todos pasa algo que dices, ¡ah! ¿Pero qué más? Cuando sientes que ya llegaron al límite de la maldad, los personajes se superan, nunca los subestimen, porque mira, tienen para rato. Gracias, gracias, y por favor no se lo pierdan, ahí nos vemos. Perdona nuestros pecados. Sientan, vivan, padezcan el reflejo de la pantalla. Lo que ustedes sienten en su vida, lo van a ver ahí. Aquí Al Estrellato, como estamos todos conectados para irnos para allá arriba, me encantó esa pregunta porque siempre en evolución. No se pierdan nuestra historia, no se pierdan
todo lo que siempre trae Ale para ustedes. Les mando muchos besos y aquí seguiremos pecando en nuestra historia.